Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. Reto 5. Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Asesor educativo, maestro Miguel Ángel Espinosa Arreola. Nombre Elvia León Salazar, matrícula 213-119, fecha de elaboración del reto 12 de diciembre de 2025. En este video analizaré el caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009, centrándome en los hechos, el procedimiento ante la Comisión, los razonamientos de la Corte y la relevancia de esta sentencia para el sistema jurídico mexicano. El caso se refiere a la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco ocurrida el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero, en el contexto de la llamada Guerra Social México. Rosendo Radilla fue detenido por elementos del ejército mexicano en un retén militar y desde ese momento pues nunca volvió a ser visto. A pesar de que han pasado ya cerca de 30 años, el Estado mexicano no logró esclarecer los hechos ni determinar el paradero de la víctima y tampoco sancionar a los responsables. Esta situación, bueno, pues ha generado un estado de impunidad prolongada, así como afectaciones graves a los derechos de sus familiares, quienes enfrentaron la ausencia de verdad, justicia y reparación del daño. El caso de Rosendo Radilla Pacheco fue presentado inicialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001 por organizaciones de derechos humanos y familiares de la víctima. En 2005, la Comisión declaró la petición admisible y en 2007 emitió un informe de fondo en el cual concluyó que el Estado mexicano pues, es responsable por múltiples violaciones a derechos humanos. Ante el incumplimiento parcial de las recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana en 2008, dando inicio al proceso contencioso internacional. Uno de los razonamientos centrales de la Corte fue reconocer que la desaparición forzada es un delito de carácter continuo o permanente, lo que significa que sus efectos se prolongan en el tiempo, mientras no se conozca el verdadero paradero de la víctima. Esto permitió a la Corte declarar su competencia temporal, aun cuando la desaparición ocurrió antes de que México ratificara la Convención Americana, ya que la violación continuaba después de esa fecha. Asimismo, la Corte estableció que México violó, entre otros, los derechos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y la protección judicial, tanto en perjuicio de la víctima como de sus familiares. Un punto especialmente relevante fue el análisis del fuero militar. La Corte sostuvo que las violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles no deben ser investigadas por tribunales militares, ya que ello vulnera el derecho al acceso a la justicia y además favorece la impunidad. Finalmente, la Corte ordenó medidas de reparación integral, incluyendo la investigación efectiva de los hechos, la adecuación del marco normativo interno y acciones de memoria y reconocimiento público. En conclusión, la sentencia del caso Radilla Pacheco es fundamental porque marcó el parteaguas en el sistema jurídico mexicano, particularmente en relación entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos. Este fallo fortaleció el control de convencionalidad, limitó el uso del fuero militar y reafirmó la obligación del Estado de investigar graves violaciones a derechos humanos con debida diligencia. Además, visibilizó a las víctimas de desaparición forzada como sujetos centrales de derechos y no como simples expedientes judiciales. Las fuentes de información, bueno, para este análisis fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla versus Estados Unidos Mexicanos, emitida el 23 de noviembre de 2009. Muchas gracias por su atención.